Buenas tardes chicos y chicas. Un gusto saludarles desde esta oportunidad. Como vimos anteriormente con la corrección de los trabajos, eh, nos hemos dado cuenta de que todavía nos cuesta mucho la escritura, ¿sí? La escritura y mucho más la escritura académica. Por lo tanto, les comparto esta clase para que tomen en cuenta algunos elementos que necesitan para poder escribir de mejor manera y poder entender qué es lo que yo necesito dentro de sus trabajos monográficos. Por lo tanto, empezamos diciendo esto. La escritura académica es necesaria eh, para cualquier tipo de investigación. Entonces vamos a ver qué es esto y de qué forma ustedes deben hacerlo. Ustedes pueden ver en este gráfico, ¿sí? varios, eh, varios libros y vemos un proceso cíclico de esto. ¿Sí? Ya les voy a explicar una a una qué es lo que necesitamos hacer. Recuerden que para nosotros poder generar ideas, generar conocimiento, que de eso se trata una investigación, es necesario, es sumamente necesario que nosotros podamos leer, ¿sí? Todo el tiempo. Por lo tanto, el primer paso para generar esas ideas, ¿sí? Que están en su lado derecho, para que ustedes puedan escribir ideas que salgan de ustedes, lo primero que deben hacer es leer. Eso es importantísimo. ¿Y dónde? En los libros, ¿sí? Hay un montón de libros que nos van a permitir conocer los temas que hemos investigado y al leer nosotros vamos a generar nuestras propias ideas acerca de lo que dice cada autor. Por lo tanto, es importante establecer, sí, primero las ideas. Segundo, ¿de dónde sacamos esas ideas? Si no es de la lectura de esos libros, para que nosotros como estudiantes, sí, podamos escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Ideas. Entonces es este elemento, perdón, este ciclo en el cual nosotros nos encontramos al generar ideas, al investigar algún elemento que nos interesa. Y sobre todo en este tema monográfico es importante establecer esto, ¿sí? Para nosotros poder, nuevamente les repito, para nosotros poder tener ideas para escribir lo que querramos escribir, necesitamos leer. ¿Y para qué sirve esa lectura? Para nosotros poder escribir ideas acerca de lo que investigamos. Entonces, esto nos lleva hacia nuestro trabajo que hemos venido haciendo durante este ciclo lectivo, con ustedes conmigo y yo con ustedes. Vamos a recordar que al comienzo, recuerden, nosotros hicimos una pregunta de investigación. Aquí yo les traigo un ejemplo de esto. Aquí yo les traigo un ejemplo de esto. Y de igual forma, ¿qué quiero hacer con esto? Es que ustedes recuerden cuál es la pregunta de investigación de cada grupo. Entonces tenemos la pregunta, ¿sí? ¿Cómo conseguimos esta pregunta? ¿Cómo conseguimos esta pregunta? Esta tiene que ver con que también nosotros empezamos a escribir, empezamos a leer algunos autores y de donde nosotros sacamos algunas ideas para poder establecer qué es lo que queríamos, investigar. Por lo tanto, aquí yo les presento a manera de ejemplo la pregunta de investigación. Al igual como ya les dije, ustedes céntrense en su pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo establecer esto? ¿Sí? Nuestra pregunta de investigación tenía que ver, ¿se acuerdan?, con variable
independiente y dos variables dependientes. Entonces, aquí, en esta pregunta de investigación, tenemos esas variables. Por ejemplo, en la variable independiente, en este caso, en esta pregunta de ejemplo que les traigo, es el ser humano a padecer. El ser humano padece de un montón de cosas. Por lo tanto, vamos a investigar aquello. El ser humano padeciente. ¿De qué padece? Padece de problemas físicos, materiales y un montón de cosas más. Por lo tanto, hay literatura, o sea, libros que nos van a permitir establecer esa base, de investigación para nosotros de entender por qué el ser humano padece, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. Entonces, para que nosotros podamos entender de qué manera el ser humano padece, nosotros vamos a tener que ir ¿a qué? A los libros. Por ejemplo, en este gráfico que están viendo, que yo les he puesto la variable independiente, el capítulo 1 que ustedes están trabajando en su monografía, sí, tiene que ver con la variable independiente. Por lo tanto, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Como punto fundamental, como ya dijimos anteriormente, ustedes tienen que ver qué textos les van a servir para poder entender este tema, el ser humano que padece, que siente, que acciona, que hace todo eso. Entonces, les invito a que vayan a su variable independiente y observen qué es lo que deben ustedes trabajar. Recuerden que eso nosotros ya lo hicimos, pero no está mal que lo recuerden y que yo les envié textos acerca de esa variable independiente de cada uno de los tres grupos. Por lo tanto, ustedes lo primero que tenían que hacer era leer esos textos y luego ir subrayando o viendo cada una de las ideas principales que podían sacar de esos textos y que tenían que ver directamente con su variable independiente. ¿Qué vamos a hacer luego con esas ideas principales? Nosotros con esas ideas principales nos vamos a guiar en cómo nosotros vamos a plantear el primer capítulo. ¿Por dónde va a ir la escritura del primer capítulo? Entonces, dicho todo esto, ustedes en el trabajo que estamos haciendo ya están en el primer capítulo, ¿ya? Igual ya hicieron la introducción, que también tenía una estructura en la cual les ha ido mucho mejor que en el primer capítulo. Entonces, el primer capítulo tiene que ver con esa variable independiente. Y luego, para los otros capítulos, en este caso nosotros haríamos 3 capítulos de un marco teórico, vendría la variable dependiente. En este caso, en mi pregunta de investigación está el sufrimiento mental y tanta alteración emocional. Vamos a ver que el ser humano sufre de manera mental, por lo tanto ahí tendrá que ver con algo psicológico y tanta alteración emocional que también tiene que ver con lo psicológico, con lo social y lo cultural. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Buscar igualmente libros que me ayuden a entender el sufrimiento en esos dos aspectos del ser humano. Y esta variable dependiente será el capítulo 2 de mi monografía. Entonces, les invito nuevamente a revisar su monografía y más bien ver su pregunta de investigación y ver cuál es su capítulo 2, ¿sí? Entonces, ese capítulo 2 va a estar de acuerdo a los textos que yo encuentre y que me permitan establecer un estudio acerca de estos conceptos que están en la primera variable dependiente. Y como no puede ser de otra forma, tenemos la otra variable dependiente. Entonces, en esta pregunta de investigación dice, goza de niveles de riqueza y confort sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que ver
igualmente, les repito, textos que me ayuden a comprender de qué manera el ser humano goza de niveles de riqueza y confort sin precedentes en la historia de la humanidad. Debe existir textos que me van a ayudar a hacer eso. Por lo tanto, yo tengo que ir a buscar esos textos y que me van a permitir entender esto para yo poder generar ideas. Entonces, este va a ser el capítulo 3, que ustedes ya tendrán en su pregunta de investigación el capítulo 3, que ya lo iremos trabajando en las próximas semanas. Entonces, dicho esto, vamos a entrar al párrafo académico. Yo ya les había establecido en clases presenciales sobre este tema. ¿Sí? Ya vimos el tema, pero sin embargo no está muy claro porque les he corregido en muchas ocasiones acerca de cómo van los párrafos. ¿Sí? Recuerden que la primera cosa es que ustedes puedan justificar su texto, ¿sí? Que vaya rectito, que es algo de mera forma. Y vamos a entrar a este tema, ¿sí? Recuerden que los párrafos van de 4 a 10 líneas. Es como lo importante dentro de un párrafo académico. Van de 4 a 10 líneas. No puede ser menos de eso ni más de eso. Así que tengan presente. Por ejemplo, en este párrafo que se muestra en la imagen, tiene 6 líneas, 6, 7 líneas. Por lo tanto, está dentro del rango permitido. Pero yo quiero que entiendan que esto no es como una camisa de fuerza. Pero sin embargo, dentro de la escritura académica, este parámetro está. Entonces, vamos al segundo punto. En los párrafos, necesariamente, chicos y chicas, necesariamente deben estar sus ideas. Y como ya les dije anteriormente, ¿de qué manera deben estar? Es porque ustedes leyeron y comprendieron el tema del cual van a hablar. Por lo tanto, van a salir ideas de ustedes. Porque si no salen ideas de ustedes es que no entendieron nada y también están plagiando ideas de otros porque están poniendo cosas que no son suyas en el texto de la monografía. Y entonces, por favor, ustedes deben necesariamente leer esos textos para poder tener ideas. Y esto nos lleva al tercer punto. Las ideas que ustedes generan necesariamente tienen que ir fundamentadas, apoyadas por una cita textual de los libros que ustedes leyeron. Esas citas textuales son ideas del autor que ustedes leyeron que les permite fortalecer sus ideas. Entonces, es importantísimo que ustedes en cada párrafo, y esto ya les dije, cada párrafo haya una cita. Por favor, en todos los párrafos que escriban debe haber una cita. Que estas citas les ayudarán a fortalecer sus ideas. El cuarto punto, como ya les dije en algunos momentos, es que después de esas citas textuales, ustedes deben analizar o criticar o reflexionar sobre esa cita textual. No pueden dejar ahí la cita y continuar con otras ideas, no, que deben hacer cualquiera de estas tres cosas para que quede consolidadas sus ideas. Por lo tanto, ya tendrán un párrafo académico de acuerdo a esto. Entonces, de igual forma, por favor, revisen en la imagen, revisen cómo está el párrafo y miren cómo se cita. En este caso hay una cita corta. En el cual, miren, va el apellido del autor, entre paréntesis el año, del libro de cuándo fue editado, y luego abren comillas, citan textualmente, cierran comillas, luego ponen entre paréntesis P.3, que quiere decir la página 3. De donde sacamos eso es de la página 3 del autor Mengo. Y luego
el subrayado con verde va a ser el análisis o la crítica o la reflexión de dicha cita. El texto subrayado con rojo va a ser sus ideas que introducen al tema, que van introduciendo al tema, que nos dan la pauta para seguir conversando, en este caso de manera escrita, lo que ustedes han investigado. En este punto, por favor, tomen en cuenta de que hay dos formas, o sea, hay varias formas de citar. Pero yo lo que necesito es que ustedes aprendan estas dos formas y que les va a permitir poder escribir un texto académico, que es las citas cortas y las citas largas. ¿Estamos? En este sentido, aquí en este ejemplo, tenemos la cita larga que está ahí presente en la mitad. Entonces les he puesto en colores. Entonces vamos a ir tratando de explicar. Vamos a tratar de explicar esto. Lo que está desde arriba, donde dice por esta razón, ese texto, ¿qué es lo que puse ahí? Que son ideas propias sobre el tema. Son ideas suyas sobre este tema que están conversando. En este caso vamos a hablar sobre análisis de discurso. Entonces yo introduzco las ideas sobre ese tema y luego ¿qué necesito? Necesito una cita. La cita me va a permitir, como ya dijimos, fortalecer esas ideas que yo planteo. Ya les mostré en la anterior gráfica cómo deben citar, ahí también está el ejemplo de cómo deben citar. Y en verde está el análisis o la crítica o la reflexión sobre la cita textual. ¿Estamos? Entonces miren cómo van a ir estableciendo. Ahora, luego de eso, yo puse un punto aparte porque me pareció importante establecer esta cita del autor Van Dyck. Y cómo se cita esta, tiene más de 4 líneas, ¿sí? Entonces hay más de 40 palabras, que esto igual ya vimos en clase. Por lo tanto, se denomina una cita larga. Este ejemplo de cita textual larga va a fortalecer también las ideas que estamos poniendo arriba. Recuerden que ya les dije que todo párrafo debe tener una cita. Por lo tanto, vamos a poner en el párrafo de arriba hay una cita. Necesitaba para mi investigación estaba esta cita larga, pero ¿cómo va a ir esta cita larga? ¿Sí? Para citar deben hacer lo siguiente. Bajar el tamaño de esa cita. Como estamos escribiendo con Times New Roman de 12 puntos, esta va a ser de 11. El interlineado cambia, ya no es 1.5 sino 1, y la sangría en ambos lados va a ser de 1 centímetro. Entonces, miren, tenemos esto para que se distinga. Y luego de esto, como ya les dije, por ejemplo, en cambio acá la cita va de otra forma. Al final, entre paréntesis va el apellido del autor, en este caso es Van Dyck, coma, el año de edición del libro, coma, la P punto y la página. Así se cita esta cita textual que la hemos denominado larga. Como les dije anteriormente, no pueden dejar ahí el texto, no pueden dejar ahí, sino que ustedes acerca de lo que ustedes citaron van a hacer un análisis o una reflexión o una crítica. Y como ustedes ven en el ejemplo, hay otro párrafo que me permite establecer la idea que está arriba en la cita textual larga. Y de igual forma va sus ideas propias, ¿sí? de lo que ustedes analizan, critican o reflexionan acerca de la cita. Nuevamente buscan una cita que les ayude a seguir estableciendo esas ideas, a seguir fortaleciendo esas ideas, y al final nuevamente van a hacer un análisis crítico, reflexión de la cita textual. Esto en un momento se vuelve mecánico, pero luego ustedes ya van a coger mucho más ritmo en cómo ustedes deben ir escribiendo. ¿Estamos? Porque si ustedes no citan, como les dije en la retroalimentación, ustedes están simplemente escribiendo un artículo de opinión
y que eso no es un texto de investigación, no es un texto académico, sino simplemente son sus opiniones acerca de un tema. Y que dentro de esas opiniones ustedes pueden caer en contradicción o pueden caer en duda. Entonces no queremos eso. Por eso es importante que ustedes puedan y aprendan a citar de una forma adecuada para que sus ideas estén muy fortalecidas y que sus argumentos sean fuertes y que su investigación no caiga en ni contradicción ni caiga en duda. Las reflexiones finales, chicos y chicas. Por favor, entiendan de que la escritura académica es necesario que nosotros leamos. Si nosotros no leemos, no podemos entender de qué se trata lo que yo estoy haciendo. Simplemente empezaremos a elucubrar un montón de ideas que dirán muchas cosas y a la final no dirán nada. Entonces lo que sí necesitamos es que lean. Pónganse a leer, pónganse a entender y vean qué citas ustedes pueden usar, qué citas textuales de los autores les sirve para poder explicar lo que están explicando. De igual forma, recuerden que la escritura académica tiene un formato, sigan ese formato para que su presentación sea adecuada en la forma y también en el fondo, en la profundidad de sus ideas con respecto a eso. Y también no se olviden que cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme acerca de esta clase, pueden escribirme o mandarme un texto escrito o de voz al WhatsApp. Así conversamos acerca de cosas que tal vez no entendieron o que tienen alguna duda. Espero que no se me haya olvidado nada de decirles en este espacio. Y si es que tuvieran algo que decirme, por favor no se olviden, ya les dije, mándenme un mensaje. Les agradezco mucho por su atención, una buena tarde y nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.